te dará su respuesta y te saciará. Esperad en el Señor. Bienvenidos, amados hermanos. Es un privilegio que nos puedas acompañar en esta oportunidad. Somos la Iglesia de Cristo Elim Central Los Ángeles y este es tu programa Clama a mí. Un cordial saludo a todos mis hermanos, amigos que nos están sintonizando. Mi nombre es Jaime Escalante y ahora tengo el privilegio que me acompaña mi hermana Nina. Amén. Bienvenida. Amén, hermano Jaimito. Buenas noches, pueblo del Señor. Y sí, como dice mi hermano Jaimito, somos Iglesia Elim Los Ángeles y estamos aquí en esta nuestra casita, en los estudios de nuestra casa, para llevarle este programa y los estudios tan lindos, ¿verdad, hermano? Amén, Acerca amén. de la jornada del pueblo de Israel. Hoy nos toca la jornada número 13 y vamos a leer el verso que nos toca en esta noche, que es Números 33:14, donde dice: partieron, el pueblo de Israel partió de Aluz y acamparon en Refidín, donde los israelitas no tenían agua para beber. Qué interesante esto, hermano Jaimito, me llama tanta la atención. Amén. Porque el agua es un elemento vital en la vida del hombre. Amén, y en la amén. vida de la humanidad, en la vida para todo, plantas, para el ecosistema. Amén. No, perdón que le disculpe. Y dice Sí. también los científicos que el agua es el que le da vida a esta tierra. Exacto, sí, así es, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a tomarla, hermano Jaimito, como el agua de nuestra vida espiritual. Si es tan importante en la vida natural, ¿cuánto no es más importante el agua espiritual en nuestra vida para que nosotros crezcamos como plantíos del Señor por medio de la palabra que es figura? El agua es figura de la palabra. Amén. Entonces, hay ciertas etapas en nuestra vida, hermano, que llegamos en un punto que no sentimos la llenura de la palabra o del Espíritu Santo en nuestras vidas. Fíjense que me llama la atención de que cuando uno llega al Señor, estamos recién convertidos. Yo al menos no sabía nada de la palabra. Yo solo leía Mateo 1, no sé por qué, yo lo leía siempre y no pasaba de ahí, donde la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, cuando yo no había conocido al Señor. Pero como yo no tenía el Espíritu Santo, me aburría, no lo entendía, nada. Y entonces era una etapa en mi vida que no conocía al Señor. Entonces yo no sentía absolutamente nada. Pero conforme el Señor fue llenándome por medio de su palabra, empecé a tomarle sabor a lo que es la palabra de Dios. Y gracias al Señor que por medio de la palabra Él nos revela tantas cosas, ¿verdad? Amén. Entonces hoy analizamos esta situación, cómo volver a sentirnos alimentados y fortalecidos por medio de la palabra, porque sí es bien cierto que si el agua natural nos fortalece, alimenta nuestro cuerpo, cuanto no más la palabra nos alimenta y fortalece, ¿verdad? La palabra de Dios, hay tanto en la Biblia, hermano, para todas las etapas de nuestra vida y la vida del ser humano, hay siempre palabra. Siempre está el agua fresca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén, sí, bien tremendo. ¿Cómo podemos mirar en este estudio cómo la palabra de Dios nos explica, nos revela y nos enseña de la importancia que es la palabra? Porque acuérdense, amados hermanos, si tú has seguido la secuencia de estos estudios, estamos estudiando y aprendiendo el caminar del cristiano, el caminar de nuestra vida espiritual. Así Amén. como el pueblo de Israel dice que anduvo en esas jornadas en el desierto, así también ahora nosotros, nuestra vida espiritual, porque ahora nosotros la vamos a traer a nuestro diario vivir, a nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que les aconteció al pueblo de Israel? ¿Qué es lo que el pueblo de Israel pasó por esas jornadas en esos años en el desierto? Así también ahora nuestra vida espiritual, ahora en Cristo Jesús, también Dios también nos está hablando, Dios también nos está fortaleciendo, Dios está con nosotros, así como Dios Amén. estuvo con el pueblo de Israel en el desierto. Pero es bien interesante este punto que estamos mirando, la jornada número 13, Refidín, que significa llanura. Significa llanura, y usted sabe, una llanura dice que es un terreno, dice, plano, un terreno, dice, que está anivelado, pero también dice que es donde el pueblo de Israel dice que no encontró agua para beber. Sí, amén. Entonces, si hay situaciones en nuestra vida espiritual donde en lo espiritual no nos saciamos, en lo espiritual no tomamos de esa palabra, no nos llenamos de esa agua, como dice aquí el estudio, que no encontraron agua al pueblo de Israel,
también así estábamos nosotros en el mundo. Sí, Estábamos amén. secos, vacíos, porque la palabra de Dios todavía no estaba en nosotros, Sí. no había llegado a nuestras vidas. Por eso ahora podemos entender, es el versículo Juan 1:1, cuando dice que el verbo era con Dios, dice, lo vamos a leer. Y el verbo era Dios. Y era Dios. ¿Y qué quiere decir? Dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Verbo también en el griego quiere decir logos, que es Sí. palabra. ¿Qué es la palabra? ¿Y quién es la palabra? Nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice que la palabra de Dios nos enseña y nos dice que tenemos que buscar de la palabra, tenemos que llenarnos de esa palabra. Por eso Amén. ahora también podemos entender a lo que usted comentaba, Manina, al principio, que también nosotros necesitamos, cuando recién convertidos, comenzamos a conocer más de Dios, es por medio de la palabra. Sí. Por medio de la palabra. Pedro lo dijo en 1 de Pedro 2:2, donde dice que hay que desear, dice, Como niños. como niños, amén, la vamos a leer. 1 de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche pura para la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, bien importante que nosotros busquemos esa palabra que nos va a llenar, esa palabra que cada día, porque ahora ya para nosotros ya tiene que ser una necesidad. Amén. La palabra, porque Amén. ya ahora es el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo está en nosotros, y ahora cada día nosotros nos tenemos que nutrir de esa palabra. Amén. Y podemos ver aquí como el pueblo de Israel dice que llegó a ese lugar y no encontró agua para tomar, y ahora la podemos traer a nuestros tiempos, hermana Nina, Amén. donde un lugar donde no hay palabra, donde no hay palabra revelada, donde no hay palabra con revelación, vienen muchos problemas a nuestra vida espiritual. Fíjese, hermano, que referente a esto, me llamaba la atención y me recordaba el Salmo 1, Amén. donde, qué precioso salmo, ¿verdad? Cuando dice, bienaventurado es el hombre, que dice que no anda en consejo de los impíos. Amén. Entonces, nosotros anduvimos en un tiempo en ese camino. Amén. Entonces, ni se detiene en el camino de los pecadores, dice, ni se sienta en silla de escarnecedores. Fíjese que son tres características. Amén. Pero dice, sino que en la ley del Señor. ¿Cuál es la ley del Señor? La palabra de Dios. Entonces, dice que en la ley del Señor está su deleite, dice. Y dice que en ella medita de día y de noche. Quiere decir que analiza la palabra, no solo la lee, sino que piensa. Amén. ¿Qué dice ahí? Para que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros venga y nos revele. Pero dice que este hombre que se deleita en la palabra, dice que será como un árbol firmemente plantado, dice. Amén. Pero dice que lo que me llama la atención tanto es junto a corrientes de agua, Agua. Amén. de agua viva, y que da su fruto a tiempo. Entonces quiere decir que aquella persona, aquel cristiano, aquel hijo de Dios que viene y se deleita, que lee la palabra y que el Señor viene y le revela, porque no solo vamos a leer, con bienaventurados y todo. No vamos a leer y vamos a meditar, vamos a tener un diccionario, vamos a tener otra Biblia para poder ver qué es lo que más tiene la palabra, porque es algo tan bello que yo no sé si nos pasa a todos, ¿verdad? Pero cuando yo empiezo a leer, yo digo solo este capítulo, termino solo esto y solo esto. Y ¿por qué me va a costar? Solo este capítulo voy a leer, porque es algo tan bonito, porque está tan interesante que uno quiere leer el otro capítulo. Amén, amén. Entonces viene y dice que qué tremendo que somos como árboles, firmemente plantados, pero estamos junto a las corrientes de agua viva, porque dice que no es así como la gente del mundo, ¿va? Amén. Que dice que o otros cristianos, pues otra gente que no tiene la palabra revelada, porque es ahí, no le podemos oír palabra en todos lados, Amén. pero una palabra donde está la sana doctrina, donde está basado en la doctrina de Jesucristo, que Jesucristo viene y la predicó aquí en esa tierra, y que también la reveló en los apóstoles, que también la reveló, que en el Antiguo Testamento está la palabra revelada, y donde en toda la Biblia nos hablan de Cristo. Amén. Sí, es bien importante también, amados hermanos, ver cómo la palabra es la que nos limpia, la palabra es la Sí. que nos purifica, y también la palabra es la que nos va a ubicar cómo Amén. estamos viviendo, en qué tiempo estamos viviendo, porque como decía la hermana Nina, también si nosotros no ponemos nuestra parte para leer la Biblia, para leer la palabra de Dios, o no nos esforzamos para escuchar palabra, vamos a caer en el error que cayó el pueblo de Israel, porque dice Sí. que llegaron a este lugar, dice, a Refidim, Refidim, ajá. donde dice que no encontraron agua, porque a lo mejor a veces, como dice la hermana Nina, que hay lugares donde, en muchos lugares,
se puede predicar la palabra, en muchos lugares hay palabra. Pero ¿qué sucede cuando en esos lugares no hay palabra revelada? No hay palabra que vaya con el Espíritu, que solo vaya palabra, que solo vaya palabra de hombre. Por eso Exacto. aquí, por eso dice, cuando no hay palabra, dice, hay peleas, hay altercados, Sí. hay disensiones a causa de la sed. Cuando tenemos sed, dice, culpamos al líder por necesidad de beber agua, que es figura la palabra. Y eso fue en Éxodo, lo encontramos en Éxodo 17:1, cuando le reclamaron a Moisés. a Moisés, que le dijeron, Moisés, ¿qué nos trajiste aquí? Danos de beber, le dijeron. Y es bien tremendo, porque así nosotros podemos estar viviendo ahora nuestra vida como cristianos, que caemos en ese error, y si la palabra no nos ubica, si la palabra no nos llena, vamos a caer en esos problemas donde hayan peleas, disensiones, a causa de no tener la palabra que nos guíe, la palabra que nos confirme, la palabra que nos vaya limpiando de todo aquello malo. Éxodo 17:1. Yo lo tengo aquí, hermano, que dice, los israelitas fueron del desierto de Sin y se detenían en cada lugar que Dios les ordenaba. Al llegar a un lugar llamado Refidim, acamparon, pero no encontraron agua. Entonces en el 2 dice, así que le reclamaron a Moisés, tenemos sed, danos agua. Moisés les contestó, ¿y por qué me reclaman a mí? ¿Por qué dudan del poder de Dios? Amén. Y es bien tremendo, amados hermanos, porque aquí el pueblo de Israel dice que le reclamó a Moisés y a Aarón, a los líderes. Porque hoy en día, hermana Nina, también hay pueblo que lastimosamente quiere escuchar que el líder les predique lo que ellos quieren escuchar. Y eso es bien tremendo. Porque también aquí en Timoteo, 1 Timoteo 6, del 3 al 4, dice bien claro Pablo, y habla de estas personas, habla de estas cosas que suceden, de disensiones, de altercados, a causa de una doctrina que no es sana, dice. Sí. Lo vamos a leer, 1 Timoteo 6, del 3 al 4, dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme a la piedad. El 4 dice, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones, en contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas y malas sospechas. Entonces aquí podemos ver que la enseñanza, dice, de doctrinas diferentes, o sea, que no hay doctrina sana, va a llevar a una persona que esté escuchando esa palabra, pero sin edificación. Sí. Y eso es lo que ahora nosotros como hijos de Dios buscamos a través de la palabra, que esta palabra nos edifique, que esta palabra nos limpie, que esta palabra nos llene. Así es. Fíjense que aquí en Timoteo 1, 6:3 dice, si alguno enseña diferente, lo que usted leía, ¿va? Amén. Y no está de acuerdo con los preceptos sólidos del Señor. Amén. Entonces, y con la verdad conforme a Jehová y al Espíritu Santo. Entonces, si no estamos, entonces es algo que es palabrería. Amén. Es palabrería. Porque nos pueden predicar de cualquier púlpito, pero nosotros tenemos que tener con nuestro oído circuncidado, estar atentos. Por eso dice, me llama tanto la atención que en Apocalipsis dice, bienaventurado el que escucha, el que lee, el que escucha esta palabra. Son 3 bienaventuranzas. Amén. Entonces, y el que escucha esta palabra, quiere decir que es diferente oír y escuchar. Nosotros tenemos que escuchar la palabra y meditarla, llevarla, oírla y bajarla a nuestro corazón para que venga y nosotros podamos discernir cuál es el espíritu de la palabra, cuál es la intención con que nos están predicando. Pero no tenemos que tener, pueblo de Dios, tenemos que tener mucho cuidado qué escuchamos, a qué iglesia vamos, a dónde estamos, para que nosotros vengamos. Si es una iglesia donde nos dan una palabra con una doctrina sana, cimentada en los fundamentos de los apóstoles, nosotros venimos y vamos a tratar de estudiar y vamos a tratar vamos a crecer, pues. Amén. Vamos a crecer. Pero si nosotros venimos y va a haber pueblo que se va a quedar estancado. Amén. Hay pueblo, hermano, de que puede estar escuchando, puede estar aquí en la iglesia,
Bendito Dios que nos trajo a una iglesia donde de veras, dice, me llama tanto lindo el Salmo 23, donde dice, en verdes pastos me apacentarás. Quiere decir que en palabra deliciosa, en palabra, porque aquí en nuestra iglesia nosotros, bendito Dios que tenemos palabra para todo, para todos los gustos, porque el Señor es su misericordia para familia, para madres, para padres, para niños, para jóvenes, para todo hay, hermano. Tenemos la universidad, bendito Dios que ha permitido, le ha dado eso al hermano, a nuestro apóstol, ¿verdad? Amén. De abrir una universidad donde nosotros vamos creciendo en la palabra. No es para que nos llenemos la cabeza, sino que para que nosotros vengamos y seamos apercibidos de los tiempos, qué tiempos estamos viviendo. Hasta en eso la palabra viene y nos apercibe. Es como una atalaya, hermano. Amén. Donde hello, mira, por ahí por ese lado no es así. Y tenemos un Espíritu Santo donde nos va a decir, ¿qué andas haciendo en esa iglesia? No te conviene oír eso. Porque hay gente que predica por, Pablo lo decía, predican por lana, decía por dinero, otros predican por vanagloria, otros predican la verdad de Cristo. Y bendito sea el Señor que aquí en nuestra iglesia, el LIM Los Ángeles, nos recibimos una palabra tan bendita. Gracias al Señor, a Él sea la gloria y la honra, hermano, porque el Señor le revela a nuestro apóstol y a los que suben a predicarnos, que nosotros con humildad suben ellos y con humildad y con sencillez de corazón nosotros los recibimos esa palabra porque nos alimenta, porque crecemos en la palabra y en el conocimiento, como decía Pablo, en los escritos de los apóstoles. Amén. ¿Verdad? Entonces nosotros es una palabra que nos llena, que nos alimenta. Amén, sí, y hay que tener mucho cuidado porque, amados hermanos, aquí lo que le sucedió al pueblo de Israel cuando llegó a Refidín, dice que no encontró agua, no encontró palabra. Si nosotros caemos en ese error, donde no estamos siendo edificados por medio de la palabra, donde no recibimos palabra revelada, donde no recibimos esa palabra que nos edifique, que nos cambie, esa palabra que nos confronte, esa palabra que nos hable, porque el versículo de Hebreos lo dice bien clara, que la palabra dice que es más cortante, dice espada, dice, de dos filos, es más cortante, dice que penetra hasta lo más profundo, las hasta el tuétano de los huesos y se para, dice. Es la palabra la que nos confronta, la que nos redarguye, y ahí sí sabemos que Dios nos está hablando. Amén. Porque como decía Pedro, si nosotros ahora nuestro anhelo, hermana Nina, es de crecer espiritualmente, de crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo por medio de la palabra, y la palabra es la que nos va a hacer madurar, la palabra nos va a hacer crecer espiritualmente, lo que dijo Pedro, desear la leche como niños recién nacidos para el crecimiento. Y es bien importante ver cómo nosotros tenemos que tratar de que esta palabra nos ayude, porque si hay palabra que viene de puro conocimiento humano y no trae el Espíritu Santo, ahí vamos a estar mal. Entonces, porque la palabra la que nos va a edificar a nosotros es aquella palabra, cuando aquel líder, cuando aquel ministro predica la palabra, tiene que venir con el Espíritu Santo, porque si no, va a ser palabra humana. Y lo que dice Primera de Corintios 2:13, es bien tremendo, porque aquí habla de la sabiduría humana, que dice que eso a nada lleva, nada dice... bueno, eso dice, Primera de Corintios 2:13 dice, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces, la palabra dice que viene con sabiduría espiritual, que viene del Espíritu Santo, es la que nos va a hacer crecer, es la que nos va a edificar. Porque si escuchamos palabra que venga de enseñanza humana, esa no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, por eso es bien importante ver cómo ahora nosotros podemos escuchar esa palabra, pero que nos edifique. Amén. Que nos edifique para crecer, para conocer más a Dios, para cambiar nuestra vida, porque la palabra es la única que nos puede cambiar. Porque si no escuchamos palabra del Espíritu Santo, palabra revelada de Dios, no vamos a cambiar, porque aquí le pasó al pueblo de Israel, dice que como no tenían agua, y ellos reclamaron. Comenzaron, dice, a pelear, comenzaron a tener altercados, disensiones a causa de la sed, comenzaron a culpar al líder, comenzaron a pelearse entre ellos. Así pasa hoy en día, entre hermanos. Podemos tener diferentes pensamientos, diferentes cómo miramos la palabra, cómo entendemos la palabra, pero eso no es bueno, sino que tenemos que llegar, dice la palabra, a la unidad de la fe.
Sí, así es. Fíjese, hermano, que cómo es que también el Señor, cómo es que cambia, la palabra de Dios cambia vidas. Amén. Porque le cambió la vida a la samaritana. A la samaritana, amén, bien tremendo Lo tremendo cómo es que esa mujer era una mujer perdida. Amén. ¿Verdad? Y cómo es que viene ella en Juan 4, ¿es? Sí, amén. En Juan 4:7. Amén. Donde dice los discípulos del Señor habían ido al pueblo a comprar comida. Pero en eso el Señor estaba sentado en un pozo de agua. Pero en eso se llegó a sacar agua a una mujer de Samaria. Y dicen que, cuenta la historia que ella llegó a mediodía porque como era una mujer perdida, amén, entonces llegaba a mediodía donde no había mucha gente a traer agua porque como que la vez la calumniaban, tal vez la maltrataban, no sé qué. Pero bueno, no la miraban con buenos ojos. Pero entonces en eso llegó a sacar agua esta mujer a ese pozo donde estaba el Señor y él mismo le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no se tratan con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre a mí pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Le dice ella. Entonces, qué bueno qué lindo que el Señor, cómo es que le pide agua a una mujer para cambiarle la vida a esa mujer. Y fíjense que me llama tanto la atención de que el Señor en su gran misericordia era para cambiarle la vida a ella. Amén. Para cambiarle su vida. Por eso que el Señor viene, nos pide algo para cambiarnos la vida. A mí es algo tan bonito. A mí me gusta hablar mucho del diezmo. Porque el Señor nos pide el diezmo amén, para darnos. Amén. Es que Él me pide el 10% para darme más de lo que yo le doy. Y es solo el 10% que nos pide. Entonces mucha gente que no se le ha revelado eso, porque eso es algo revelado. Tiene que ser revelado, amén. Entonces, hay mucha gente que lo da pues, porque lo tiene que dar. No, tenemos que darlo con amor, con deleite. Pedirle, Señor, por favor, recíbelo, Padre. Es tuyo. Es que es de Él. Me dio fuerza para trabajar esta semana. Yo recibí mi sueldo, ¿por qué? Porque Él me dio la fuerza, me dio la salud para que yo viniera y recibiera ese dinero y le voy a traer el 10% para que Él bendiga mi 90%. Aparte de eso, Él me va a dar. Yo le doy a Él, pero me pide para darle más, para darme más a mí. A esa mujer le pidió agua y la convirtió. Amén. Y al convertirla a ella, esa mujer fue una evangelizadora porque inmediatamente fue a decirle a todo el pueblo y el pueblo creyó. ¿Por qué? Porque una prostituta, una mujer de mala vida, les había ido a decir lo que Dios había hecho, Jesús había hecho con ella en un momento de solo pedirle agua, Él a ella. Amén. Sí, bien hermoso ver amén, cómo las Escrituras nos enseñan y nos muestran que la palabra, que es figura del agua, en este caso el ejemplo de la samaritana, cambió a esta mujer. Sí. Ahora de la misma forma, ahora nosotros, amados hermanos, es la palabra, es la que nos va a cambiar, la palabra que va a cambiar nuestra vida. Pero tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que anhelar esa palabra, tenemos que buscar esa palabra, tenemos que, dice el salmista y el proverbio, dice meditar, dice día y noche, meditar en la palabra, buscar esa palabra, anhelar esa palabra, desearla, amén, porque es la única que nos va a cambiar. Y podemos ver también toda la historia. Usted ya tal vez ya la ha leído, ha escuchado la historia de la mujer samaritana, pero bien interesante que ya para las últimas conversaciones que el Señor Jesucristo estaba teniendo con ella en el Juan 4:14, sí, le dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. Amén. Y eso es bien interesante porque ahí está la clave para la vida eterna para nosotros. Sí. Y eso, hermana Nina, Pedro lo entendió. Amén. Pedro lo entendió y Pedro lo tomó y se tomó esa palabra y porque le dijo, Señor, le dice, ¿cómo nos vamos a ir? Le dice, si solo tú tienes palabras de vida eterna, le dice. Pedro entendió eso y Pedro ahí se aferró a esa y por eso ahora podemos verlo que Pedro también entendió que solo el Señor Jesucristo tenía esas palabras. Por eso ahora es bien importante que nosotros ahora aprendamos la palabra, que es el bendito libro que tenemos, pero también escuchemos y meditemos que el Espíritu Santo nos va a ir revelando más. Así es. De todo lo que nos quiere revelar, de todo lo que nos quiere enseñar por medio de la palabra. Fíjese, hermano, que la palabra de vida es rema. Amén. Entonces a esta mujer se le hizo rema. Qué tremendo que era una mujer perdida. Pero él a los perdidos vino. Amén. A los perdidos de la casa de Israel, dice.
vino él, ¿verdad? Entonces a los perdidos, nosotros que no éramos su pueblo, vino hacia nosotros, dice que volteó su mirada a un pueblo que no era su pueblo y nos hizo pueblo de nosotros los gentiles. Pero cuando el Señor le dice a ella, si tú supieras quién te pide de beber, Amén. esa palabra se le hizo rema a esa mujer y fue donde la convirtió. Y ahora nosotros te decimos a ti, si tú supieras quién te está hablando hoy, no es el hermano Jaimito ni yo, Amén. es el Señor que te está hablando a ti, para que tú vengas a los pies del Señor, para que tú vengas y te reconcilies con Dios, si el Señor en su gran misericordia ya te alcanzó y te alejaste de su camino, pero en este momento el Señor te pide que con sus brazos extendidos hacia ti, que Él te perdona, que Él quiere que regreses a Él, a su camino, y si tú no lo conoces, que tú vengas lo reconozcas, máxime que hoy empiezan en nuestra iglesia amada las fiestas a Jehová. Nosotros no Amén. celebramos ninguna fiesta del mundo, ninguna fiesta pagana. Nosotros celebramos fiesta a Jehová de los ejércitos, a Jesucristo nuestro Salvador, el que nos sacó de las tinieblas y nos pasó a su luz admirable. A ese Cristo alabamos nosotros, a ese Cristo glorificamos. Entonces el Señor en su gran misericordia te invita para que vengas esta semana. Van a haber servicios ya desde esta noche, servicios corridos toda la semana, hoy viernes, sábado, domingo, y toda la otra semana, de lunes hasta el otro domingo. Hasta el 2 de enero, hasta el 31. Hasta el 31. Hasta el 31, sí, vamos a tener ya servicios corridos y te invitamos a que vengas a gozarte con nosotros. Pero si tú no has aceptado al Señor Jesucristo, en esta oportunidad queremos que tú de todo corazón le aceptes al Señor. Amén. Jesucristo y le hagas llegar a tu vida. Solo cierra tus ojos ahí donde te encuentras y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de mis pecados, límpiame, sálvame, Señor Jesús, entra en mi vida, te acepto como mi único y suficiente Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio, porque tú moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Gracias, Señor, sí, sálvame. Señor. Amén. Gracias, y amén. Padre, si tú hiciste oración, ahora bienvenido a la familia de Dios, y ahora te animamos a que busques un lugar donde puedas escuchar más palabra. Lo que acabamos de estar estudiando con este tema, la palabra de Dios es la que nos va a cambiar. Busca un lugar donde congregarte para que aprendas más de la palabra, que esa palabra es la que te va a cambiar, y esa palabra, como dice aquí la palabra. Cantamos gloria, elevamos nuestra alabanza a quien nos amó. Cantamos gloria, celebramos a la roca eterna de nuestra salvación.